una de las primeras mujeres que hizo radio en Radio Rivadavia y en lugares de mucho peso político como Casa de Gobierno y Cancillería, donde la radio rápidamente me acreditó, cosa que no era frecuente tampoco en las salas de periodistas ver mujeres. Entonces empezamos a romper con eso, especialmente durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con los levantamientos militares. Fuimos las mujeres las que fuimos al frente, digamos, de las coberturas, y ahí empezaron a mirarnos con cierto respeto. De ahí al lugar que correspondía, un largo trecho. Venimos de un preconcepto tal vez machista, en donde la locutora era la voz bonita que tal vez decoraba un programa o un producto. Tenés que ser el triple de interesante que un hombre para trabajar en la radio. Blackie, no sé, o Magdalena Ruiz Guiñazú. Tenés que tener 10 veces más aguante, tenés que ser 10 veces más graciosa, tenés que tener buen culo, tenés que tener buenas tetas, o sea, lamentablemente todo eso sigue existiendo. Una voz importantísima y también formada acerca de Magdalena, la voz de María O'Donnell. Dentro de este modelo de periodista todoterreno, ¿no? Como es María. No hay tantas porque no se nos dieron esas posibilidades. Diría que recién en los últimos años empezamos a ver un poco de eso. Pareciera que las mujeres en política tenemos que andar pidiendo permiso para hacer algún análisis, todavía. Imagínate en la época que yo empecé, ¿no? Eran todos varones. Cantante de jazz, periodista de pura sangre, intelectual, locutora y sobre todas las cosas productora, Paloma Efron, Blackie, marca una huella para las mujeres de la radio. Paloma Efron fue muy importante para mí y para muchas otras mujeres que hacemos radio. Era la mujer que yo amaba y yo decía, yo no sé qué me pasa. Esta mujer yo la escucho y me gustaría hablar como ella, me gustaría ser como ella, me gustaría tener la alegría que ella tiene cuando habla, o la tristeza, y transmitir eso sin pensar siquiera en la posibilidad de ser locutora, ¿no? Lo que ella hizo fue tener un espacio para una mujer que significó un espejo importante donde mirarse. En 1985, Alejandro Dolina y Adolfo Castelo estrenan en La Noche del Mundo Demasiado tarde para lágrimas. Era un horario que no se utilizaba para nada. La convocatoria a que yo empezara a trabajar a la 1 de la mañana no fue realmente una oportunidad artística. El programa había empezado al mediodía, de 1 a 2 de la mañana, de 1 a 2 de la tarde o 1 a 3 de la tarde, que iba Castelo y Dolina, y no funcionó, porque a esa hora la gente no tiene la paciencia para escuchar un programa donde te hablan de mitos griegos, de metafísica. Uno es más crédulo a la noche. Fíjate, cuando vos pensás a la noche, los pensamientos de pronto toman una entidad que se diluye al otro día con el sol. Y vos decís, mañana mismo voy a ir a ver a fulana y le voy a contar cuánto la amo y le voy a pedir que se venga a vivir conmigo. Y sí, no sé cómo nunca tomé esta decisión, pero bla, bla. El otro día te levantás, sale el sol y dices, ¿qué voy a ir? Te quedás ahí viviendo tu vida de frente. No me va a dar bola, decís. Claro, bueno. Cuando vos contás una historia a la noche y el tipo está en la casa solo, tiene más penetración eso que cuando un tipo te está escuchando mientras está buscando los pantalones para ponerse a las 8 de la mañana porque se tiene que ir al trabajo. Y a mí me parece que está bien diferenciar esas dos maneras de escuchar la radio. Y por eso a las 10 de la mañana lo que hay son ráfagas. Después de tanto ajetreo, sea lo que fuere, sí. a mí cuando era chico me sonaba muy mal. Ajetreo no lo decía delante de los mayores porque me parecía que era algo que ellos hacían. El negro es un filósofo hablándote todas las noches. Es un tipo que habla, que tiene primero el don maravilloso de la palabra, del decir, que para mí es la radio, es eso, es el transmitir una idea y que el otro quiere escuchar un cuento. O sea, y para mí el negro sabe contar cuentitos a la noche para dormir y es el mejor, no hay otro como él. La radio tiene sentido si uno está ausente. Si uno está presente, ¿qué sentido tiene la radio? Claro, entonces, sí. Lo que hicimos nosotros es una dilación
La gente viene, hacemos un espectáculo que para mí es más teatral que radial, y ese espectáculo se transmite por radio. Y el tipo que está en la casa, lo que ve es, no, lo que ve no ve nada, pero lo que escucha, lo que siente, es una mezcla de un tipo que está hablando, que está haciendo cosas, y de gente que lo está recibiendo de alguna manera. Y se nos ocurrió abrir los estudios y la gente hacía cola por Cangallo, por Perón, de 3 cuadras, y se quedaba la mitad en la puerta y escuchaban el programa con frío o con calor desde la calle. Y se llenaba el estudio, que no era un auditorio, era un estudio. Creo que Dolina es un fenómeno porteño descomunal. Muchos operadores que venían con el empuje de la dictadura que decían, che, los que vienen a verlos a ustedes son todos psicobolches, decían por ahí. Sí, era así. Mucho zurdito acá, mucho estudiante de filosofía, de sociología, de muchos psicólogos. La FM se apoya en su capacidad técnica para transmitir música con calidad y comienza así a crear sus propias reglas. Nace la Rock and Pop. La Rock and Pop fue el anticristo de las radios cuando salió. Teníamos toda la comunidad radiofónica argentina en contra, porque no usábamos locutores en el piso. Fuimos los primeros que grabábamos la tanda en cassettes. 24 horas de música. Marcelo Morano, que era quien era el hijo del dueño de Radio Rivadavia y que manejaba la incipiente FMR, me habla del espacio que iba a tener Radio El Pueblo, que en ese entonces ya no era más Radio El Pueblo, y que iban a alquilar la frecuencia. Y sí me interesaba. Y más bien que me tiré de cabeza a lo loco. En una concepción absolutamente musical, en ese primer Rock and Pop, que de golpe fue una irrupción muy fuerte porque teníamos en un universo mucho más chico como más del 80% del share de la FM. La idea de que la gente joven o se podía escuchar a AC/DC a las 7 de la mañana o a los Stones a la mañana, era como romper mucho. Tener la remera de Rock and Pop era como pertenecer, ¿no? Nosotros dormíamos en la radio, pero no por necesidad, no porque no podía volverme a mi casa. Es porque yo no me quiero perder una hora de lo que está pasando acá adentro. Y musicalizábamos, y hicimos las barbaridades que hicimos. Y si te pones a pensar, todo eso pasa en 4 o 5 años nada más, porque después ya no podíamos seguir viviendo ese ritmo. Yo creo que es la gente justa, en el momento justo, con el discurso justo. Comenzaba la democracia, los vientos de libertad en todo. Y el dueño del medio lo habían entendido. Digan lo que tengan que decir. Háblenle a los de su generación. De la mano de Lalo Mir, surge en Rock and Pop un programa que sacude las estructuras de la radio. Nace Radio Bangkok. Un noviecito me dice un día, hay un programa, hay unos locos en la radio, en la Rock and Pop, y bueno, Radio Bangkok. Y empiezo a escuchar ese programa y me volví loca también porque era un delirio absoluto. Lalo, Douglas Vinci, Bobby Flores. Creo que cuando escuché Radio Bangkok me produjo un impacto. Me hizo pensar que yo quería estar ahí, que a mí me gustaba eso y me hacían reír y divertir y pensar. Tanto Bobby Flores, Douglas Vinci como Lalo. Yo estaba en el secundario y para mí era revolucionario lo que hacían. No había referencia de programa de FM, así que le robamos todo al Fontana Show, a La Gallina Verde, a Rapidísimo, a todos los programas de AM que escuchábamos. Y la verdad es que no duró mucho, duró 2 años Radio Bangkok. Mi generación quería estar en Rock and Pop. Ese era el lugar. Y era una explosión de creatividad, de irreverencia, una explosión de rock. Rock and Pop, donde el rock vive. ¿Cuál fue la dimensión? Si teníamos conciencia de eso, es difícil. Sí sabíamos que estábamos en algo, que estábamos haciendo ruido, evidentemente, inclusive publicitariamente se veía. En
En 1985, Mitre potencia su FM. Nace otro tanque, FM 100. Bueno, el fenómeno de la 100 fue realmente un éxito. Es difícil de comparar hoy con algo parecido. La 100 tuvo como esta idea de empezar a poner música en nuestro idioma, por un lado, y hacer una comunicación mucho más fluida. Como mujeres, en ese momento fue como bastante pionero, ¿no? De darnos un lugar a todas, no solamente hora, temperatura, sino aportando ideas, pensando, haciendo las notas. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Nos llevaba mucha ventaja Chile en FM y traje el primer DJ de allá y me preguntó, ¿qué música quieres? ¿No? Y le dije, cuando vaya en el auto con estos dos dedos, no importa si conozco el tema o el autor. Le digo, quiero llevar el compás con estos dos dedos. Y nació FM Horizonte. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Compatriotas, felices Pascuas. La casa está enorme. En 1989, Rock and Pop da un golpe de timón y levanta programas. Daniel Greenbank declara que la programación era un descontrol. Necesitábamos parar la pelota, levanté programas y recibí insultos. Por suerte tampoco existía todavía Twitter, porque hubiera sido una avalancha tremenda más allá del cacheteo que recibí. Y después toda la incorporación ya de Elizabeth Bernacchi, de Juan Di Natale, del Heavy, que empieza que sería la cuarta etapa por 5 años. Si hay algo que puede honrar a todo lo que hicimos el Heavy Rock and Pop es que instalamos esa música que era absolutamente marginal en un horario marginal y lo transformamos en algo tremendamente masivo. Excitación y bardo hasta las 3 de la mañana. Ese fue el primer lema. Era una rock and pop muy fuerte y todavía creciente. Y sí, yo era muy desprejuiciado, digamos, y no me importaba nada, iba para adelante. Y por eso miraba medio de reojo esto de a ver si sos rock and pop, como que la radio te auditaba a ver si este rubiecito se la banca o no. Pergolini, Lalo, La Negra, Bobby, eran todos, Russo Berea. Era fuerte la rock and pop, muy masculina en aquel momento. Ahí va Maradona para Canilla. Un sistema de vuelos espaciales. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma... La cara de Palma, que de cualquier manera, sin sentir el golpe, lo acomete. El árbitro lo separó, va Luján a golpear cuando Palma lo tocó con el uppercut de mano derecha, y Palma con el cruce de izquierda, y Palma con el cruce de izquierda, y Luján abajo con la izquierda, agarrados, sudorosos, en la noche tremenda. Santo Biasati conduce el horario central de Del Plata. Del otro lado, Bernardo Neustadt. Convirtió el periodismo en show. Nadie se lo agradeció. Era un oficialista que podía transmitir de alguna manera de que era un pluralista, ¿no? Entonces, no te digo que engañaba a la gente, pero sabía manejar las piezas de ese ajedrez del oyente de una manera bastante sabia. Fue el creador del periodismo político. Hoy la radio, a diferencia de hace, 20, 25 años, que tenía otro tipo de programas, básicamente, sobre todo la AM y también ahora la FM, son programas periodísticos todos. Y ese primer paso lo dio Bernardo. No hay nadie que hable de Bernardo Neustadt, pero sí lo recuerdan como un fenómeno de la radio. Y fue también en los 90 cuando Luisa Delfino llevó la interacción con el oyente al plano íntimo con su icónico Te escucho. Cuando empezó el programa y yo lo presenté y dije, bueno, acá estamos, pero para hablar de lo íntimo, de lo privado, de los que le duele, tienen que llamar, y di el teléfono. Empezaron a sonar los teléfonos de la producción, los teléfonos de la centralita, de todas partes. Los productores me hacían así.
Jamás juzgaremos a nadie que llame a este programa porque nadie está puesto en esta tierra para juzgar a un semejante. Luisa y esa apelación a esas historias de vida aparentemente insignificantes, ¿no? Empezó a empujar un tipo de periodismo radial muy nutritivo porque no hay nada más poderoso que una historia de vida. Hola, ¿te escucho? Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Angélica. Bueno, Angélica, ¿es tu nombre cinematográfico o tu nombre verdadero? Una señora llamó y habló como 20 minutos. De lo único que hablaba era, mi hijo me dijo que sale con un travesti, porque me dijo con un travesti. Y estoy desesperada, porque se ha enamorado de este hombre, decía. Entonces, en un momento dado le dije, pero ¿vos querés a tu hijo? Sí, lo adoro, pero quiero que se case, que tenga hijos. Bueno, él parece que quiere otra cosa. Y me dijo, pero el problema por el que te llamo es que me lo va a traer a casa el domingo a comer. Y entonces me dijo, ¿qué hago, Luisa? Y yo no sé, me salió del alma y le dije, hacele ravioles. Y ella se quedó callada primero y después empezó a reír y le dije, bueno, besos, te quiero mucho, que tengas suerte. Y ahí colgamos. En 1997, Julio Lagos se convierte en el primer conductor en transmitir su programa de radio por Internet. Internet nos permitió romper las dos barreras que tenía la radio, porque dependías de la altura de la antena y de la prolongación de la onda y del momento, además. Y fue como una alfombra mágica, una alfombra voladora. A partir de ese momento llegamos a todas partes todo el tiempo. Tradicionales emisoras como Belgrano, Splendid y Excelsior cambian de nombre y formato. Al calor de las privatizaciones, se forman multimedios que agrupan diarios, canales de televisión y radios. El CD reemplaza al disco. Las FM se segmentan musicalmente. Radio Nacional crea sus FMs folclórica, rock y clásica. La 2x4, radio del tango de la ciudad de Buenos Aires, cumple 20 años difundiendo la historia y la actualidad de la música ciudadana. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. En la segunda presidencia de Menem, la frecuencia 710 que pertenecía a Radio Municipal es cedida por decreto a Radio 10. Radio 10 marcó para mí una bisagra en lo que es las radios AM. Y la primera promoción era entre Rivadavia y Mitre, nace un nuevo prócer. Nosotros hicimos un cóctel con muy buena información, con una potencia extraordinaria que había puesto Daniel, mucho humor, e inventamos el pase. Yo entraba 10 minutos antes y me quedaba 15 minutos compartiendo chistes, bromas con él, con un buen equipo por parte de él y un muy buen equipo mío. Rolando Hanglin y Mario Mactas hacen una radio diferente y le dan humor al pase. En Radio Continental nos sucedíamos como programa uno al otro y se creó el primer pase. Uno se quedaba y el otro llegaba e intercambiaban cosas mordaces en este caso, bromas. Una actuación de dos viejos pavotes, dos tipos que macaneaban, hablaban pavadas, el humor absurdo. El gato y el zorro es un espacio de pensamiento o algo así. ¡Qué orgullo! Realmente. Bueno, el orgullo, el honor es mío en este caso personalmente. Cuando yo tenía, ponerle 10 años, escuchaba mucho a Rolando Hanglin y a Mario Mactas. Un sketch ridículo que a mí me parecía gracioso. Hanglin y Mactas, qué dueto, ¿eh? Sí. Y Florencia Ibáñez, la del pelito mojado. Era número uno la programación en cuanto a que teníamos mucha audiencia. Y allí con Rolando Hanglin hicimos una época, el programa RH Positivo, que fue un éxito. Las FM suman a periodistas que estaban renovando la gráfica. Jorge Lanata, Marcelo Slotoviazda, Román Lesman, entre otros, llegan a la radio. Fue mi primer trabajo en radio, tenía 20 y pico de años, con Rompecabezas,
que era La Nata, Eslo Tobías, Da Tenenbaum, que fue un poco la primera que yo recuerde, por lo menos de ese tiempo, experiencia de llevar un periodístico a la mañana, en ese momento a la Rock and Pop. Rompecabezas estuvo en Rock and Pop unos años, teníamos mucha audiencia, fue un programa que yo armé como armo siempre las cosas, o sea, con un equipo y basado en ese equipo. Fue bueno hacerlo, pero fue insalubre, porque hacer un programa de 6 a 9 de la mañana es absolutamente imposible, uno nunca se acostumbra. Yo tenía horario de panadero, me levantaba a las 4 de la mañana y cuando había una persona en el equipo cuyo trabajo era despertarme, ya tenía llave en mi casa y me sacudía hasta que yo me despertara. Y cuando íbamos a la radio, veíamos en la mano contraria a los coches que venían con minas, tipos cagándose de risa, tomando alcohol, y yo me sentía un miserable completo. Fuera de eso, fue un lindo programa. Elizabeth Bernassi toma el control de sus programas y se adueña de las palabras que hasta entonces se admitían solo para los hombres. Hay que romper un poco con el lenguaje, con las formas y con todo. Hay gente que se quede con que yo digo malas palabras. Y en realidad el lenguaje es el que te permite atravesar el micrófono y llegar al otro lado y llegar al alma del otro. Le pusieron un humor a la radio que nadie lo había puesto de esa manera, tanto Lalo como Elizabeth. Un canto al ser uno mismo y no transar. Inventó un estilo, inventó una manera de hacer radio. Yo hablo como ella, lo sé. No hay dudas de que para mí es la uno. No, por los cagás a pedo, Sí. los tratás como el culo. ¿Qué haces? Le digo, en el teléfono, ¿qué buscas? ¿Por qué no anotás mensajes? Estoy buscando teléfono en mono Mario, nene. Fernando Peña es el gran distinto de la radio, el mejor de todos, el inalcanzable, el insuperable. Era capaz de hacer 20 criaturas como lo llamaba él, 20 personas como lo llamo yo, porque él construía unas personas que tenían una voz, una psicología, una manera de hablar, una manera de pensar, y hacía que esas personas interactuaran entre sí. Será en el Parquímetro, en la radio metropolitana, donde Fernando Peña finalmente despliegue su abanico de criaturas. Empecé a escribir sobre Milagritos López en La Nación y me decían, ¿te llamó Fernando Peña para agradecer? Y yo decía, yo no escribí sobre... Yo escribía sobre Milagritos López, la columnista de Lalo Mir, que ahí empezó Fernando Peña. Nos habíamos criado juntas nosotras en La Habana, antes de venirnos para Miami. ¿Y ahora la va a visitar? Tú sabes. No sabía. ¿Pero la va a visitar? Está en un loquero, no puede ir a recibir visitas. Iba y venía con diferentes personajes y decían, ¿cuánta gente hay en esa mesa? No, era él solo con los personajes. Grababa en una casetera chiquitita y de golpe escucho que dice 1, 2, 3 y graba. Y sale la voz de Milagros López. Y yo, me quedé así como... Estuvo con Lalo, estuvo conmigo, y llega un momento que cuando el que está al lado brilla hay que dejarlo a su aire, ¿entendés? Y Peña era todo aire, todo talento.